Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen mis redes sociales. Y todos los que quieran una limpia, una sanación, un divorcio energético, sanación para mascotas, lecturas de tarot, runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si quieren romper votos de pobreza, tratar temas de fertilidad, enfocarse en algún tema, todo se puede hacer. Escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los precios. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes, jueves. Gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por las sugerencias. Poco a poco voy contestando los mensajes, no se desesperen. Gracias a todos los que llevan muchos años formando parte de este canal y del Rincón de la Hechicera. Y también muchas gracias a todos los que se van sumando día a día y que van llegando al canal y a mi página. Gracias, gracias, gracias por la confianza y por las recomendaciones. Hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para atraer nuevas personas, nuevos amigos, como abrirnos de repente, como esa parte que dice, ay, ya los amigos que tenemos, o a veces ya nos caen gordos, a lo mejor ya nos alejaron de nosotros y sentimos que nos quedamos solos y nos da miedo a lo mejor como abrirnos a nuevas relaciones. Aquí puede ser de amor, puede ser a lo mejor para compañeros de trabajo, si están en algún trabajo nuevo, si se cambiaron de casa, si van a lo mejor a vivir a otro país, a otro estado, o están de vacaciones. Quiero conocer a alguien, quisiera como tener a lo mejor a alguien con quien yo tenga como más afinidad y poder compartir ciertas cosas. Este hechizo es muy bueno para eso. Entonces, vamos a necesitar 3 velas, pueden ser chiquitas o pueden ser como estas, de preferencia que no sean muy grandes para que se consuman por completo. Va a ser una naranja, una rosa y una azul. Y como siempre les he dicho, si por algo no encuentran de estos colores, pueden suplirlas por blancas o alguna la pueden suplir por blanca y las otras de los colores que encuentren, pero de estos. Entonces ya saben, su nombre completo aquí alrededor, saliva, saliva al nombre, todas con nombre y con saliva. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la vela de color naranja, que representa pues esa parte de la felicidad, las nuevas relaciones, las nuevas personas. Y la vamos a pegar en la parte de hasta adelante. Y luego otra de color azul, que la vamos a pegar al ladito. Dejen un espacio, ahorita les voy a enseñar cómo, para que puedan poner unas florecitas. Y luego otra que la vamos a pegar de este lado. Al final les quedaría así. Acuérdense que todo lo hago yo viendo de frente. Y luego, aquí tengo manzanilla que es fresca. Lo pueden hacer con fresca, seca o con un sobre de té de manzanilla. Vamos a hacer un circulito alrededor de las velas con todas las florecitas, empezando así en sentido de las manecillas del reloj. Cada florecita van a visualizar que son como esos nuevos comienzos, nuevas relaciones, nuevas personas que lleguen a su vida. Piensa como que es como cada flor que ustedes cortan de un jardín maravilloso, de ese jardín de relaciones, de amistad, de amor, de lo que ustedes desean. Alrededor de ese le vamos a poner lentejas. Las lentejas van a representar, cada una de estas semillitas va a representar una persona nueva que llegue a su vida. Entonces ustedes van a poner cuantas quieran. Y también lo van a hacer en sentido de las manecillas del reloj, pero también que quede un circulito para que las velas estén en este circulito de aquí. Y después con una flor, de preferencia que esté que no esté seca, o un pedacito así, unos petalitos, un botoncito, lo van a poner, no importa cuál, la que ustedes consigan, y van a poner los petalitos aquí alrededor y también van a visualizar eso que ustedes desean, esas personas que llegan a su vida. A mí me gusta esta del color morado porque ayuda a transmutar también toda esa energía que está estancada, pero cada uno le puede poner la flor o las hojitas que no necesitan andar ahí deshojando los rosales y todo. Esta porque ya le quedaba poco tiempo de vida y dije, bueno, esta la puedo ocupar, pero la que ustedes quieran. Y entonces lo hacemos así en sentido de las manecillas del reloj. Les quedaría así los 3 circulitos. Primero la manzanilla, luego las lentejas y luego quedaría las florecitas. Y vamos a poner un vasito con agua, no importa el tamaño. Aquí lo importante es que sea de cristal y que sea redondo, que no sea cuadrado,
No van a poner un vaso de plástico, ni de cartón, ni nada. Tiene que ser de vidrio. De preferencia transparente. ¿Por qué? Porque el agua representa las emociones y lo que nosotros queremos es que estas personas que lleguen a nuestra vida sean transparentes emocionalmente. Que nosotros los podamos abrir, pero que tengan como esa claridad de podernos decir qué es lo que quieren, hacia dónde van, si pueden compartir algo con nosotros, si nos quieren, qué es lo que están buscando. Todo lo que tenga que ver con esa claridad emocional. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan ver esa agua, para que ustedes puedan ver también las emociones de estas personas. Y la vamos a empezar a encender, primero la naranja, que fue la primera que pusimos, luego la azul, luego la rosa, y van a meditar en estas velas, van a meditar con esta agua de preferencia que sea agua que ustedes puedan beber. Que no sea un agua de la llave, de garrafón o de botellita. Si ustedes quieren agua mineral, pueden usar agua mineral también, pero un agua que ustedes puedan beber. Y un vaso de preferencia que sea nuevo, que no sea el vaso donde toman todas las personas. Si no pueden comprar un vaso, entonces límpienlo con los 4 elementos como les he enseñado y ya dejen ese vaso solo para esto. Entonces van a meditar con esto, van a visualizar la parte azul, la parte de esa energía que sea que les dé tranquilidad, que sea una persona que tenga esa paz espiritual, esa tranquilidad que a ustedes les va a dar, pero que ustedes también están en esa sintonía, porque recuerden que no podemos dar lo que no tenemos. Piensen en la parte de rosa, como en esa parte de la dulzura, del amor, de la belleza, alguien que pueda compartir cosas lindas con ustedes, que ustedes se puedan sentir realizados con esas personas que están a su alrededor, pero que esas personas también se sientan así con ustedes. Y la parte del medio, piensen como esa parte naranja, ¿no? Como esa parte de tener ganas de salir, de platicar, de conocer personas, como esa parte que tiene que ver con las relaciones, con la energía del Mercurio. Aquí tendríamos como 3 energías, que sería pues, la energía de la Luna, la parte emocional, la parte de Mercurio, la parte de las relaciones, de la comunicación, y la parte de Venus, todo lo que tiene que ver con la belleza, con el amor. Entonces aquí tenemos como toda esa energía junta, y la tenemos también con flores, que también es el momento de la primavera, de florecer, que florezcan nuestras relaciones, que florezca a lo mejor esa amistad, si están a lo mejor en algún lado donde no conocen a nadie, que puedan llegar esas personas buenas a su vida. Entonces ustedes van a meditar eso con estas velas, el tiempo que ustedes quieran. Cada uno va a decidir qué va a pedir en cada una de las velas y cuánto tiempo va a meditar. Conéctense con la energía del fuego. El fuego ayuda mucho a mover la energía. Es una energía muy fuerte y muy poderosa. Entonces trabajen con esta energía y cuando ya tengan la mitad de las velas, se van a tomar la mitad del vaso. Y cuando se terminen las velas, se van a tomar la otra mitad. Si ustedes dejaron sus velas en algún momento y no pudieron tomarse la mitad y ya se acabaron las velas, no se preocupen. Se las toman, ya que se hayan terminado las velas, se la toman. Aquí la cosa es no complicarse, porque le dicen, oh, yo no me la tomé, cuando no importa. Aquí lo importante es que lo hagan con esa energía y visualicen todo lo que ustedes desean. Cuando se vayan a tomar esa agua, van a visualizar todo lo que pidieron aquí y todo lo que les dije que se iba a concentrar en el agua. Cuando se hayan terminado las velas, lo que quede de la cera lo tiran a la basura, lo que se haya quedado de las hierbitas con cera también lo tiran a la basura, y las otras hierbitas que tienen y las lentejas las van a regresar a la tierra. No las entierren ni nada, nada más las agarran, si tienen una macetita las ponen ahí. Con el agua pues las lentejas van a empezar a germinar. Si no tienen una maceta o algo, bueno, a lo mejor en el jardín de su casa o a lo mejor afuera de su casa o en el jardín de enfrente, pero que se regrese a la tierra, los petalitos y todo. Y van a visualizar eso, cómo están ustedes plantando esas nuevas relaciones y dándole la bienvenida a esas nuevas personas que lleguen a su vida y que sean personas de luz, de amor, que les den paz, tranquilidad, que tengan armonía, que tengan ganas de hacer cosas lindas con cada uno de ustedes. No les vayan a soplar a las velas, esto sí es algo que tienen que hacer personal, no para nadie más, solo para ustedes. El plato de preferencia que sea nuevo, que sea redondo, porque representa un nuevo ciclo. Lo pueden hacer en un plato donde ustedes prendan velas y lo pueden hacer también dentro de un caldero. Entonces hagan sus velas, cuéntenme cómo les va, cómo se sienten, qué personas llegan a su vida, que lleguen personas maravillosas, que sean personas que los merezcan y que ustedes merezcan también esas personas tan lindas para que puedan compartir nuevas experiencias. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.